Vale, perfecto. Pues entonces vamos a comenzar y es que te quiero dar la bienvenida, Jerry, muchísimas gracias por darme tiempo y enseñar lo que se van a ser pues las tripas de tu proyecto, ¿no? Sí, sí, a ver Hoy qué vamos a tal. ver un proyecto, a ver, un proyecto hecho en Unity que se llama Just in Crime, que no es el primer nombre, No, no. si no estoy equivocada. ¿Cómo se llamaba? Se llama Mr. Flashfell San Catarina y la tarta perdida, que luego fue renombrado a solo Mr. Flashfell San Catarina. Y luego decidimos, es demasiado difícil pronunciar, lo vamos a llamar Justin Crime. Sí, hay veces que hasta el nombre requiere refactorización. Efectivamente. Y es un juego hecho con Unity. No sé en qué versión estás, en la 6, ¿no? Sí, Estoy viendo ahí. empezó en la 2021 y ha ido avanzando a medida que hemos podido. Ahí está. No, perfecto. Hablaremos también de las versiones de Unity, de por qué elegiste una, otra, etcétera. Pero por ahora, para quienes seáis nueves en este formato, ¿vale? Es eso, va a hacer el onboarding más rápido que se nos ocurra y no me parece que pueda haber mejor manera de comenzar que contándome un poquito, pues, de qué va el proyecto, ¿no? O sea, si vamos a empezar con esto, enséñame un poco de qué va Justin Crime. Vale, pues así como resumen rapidísimo, Justin Crime es un juego de detectives, es decir, por un lado tenemos diálogos, que podemos interactuar con los personajes, hablar con ellos y nos hacen avanzar con la narrativa. Luego, por otro lado, podemos hacer deducciones, es decir, tenemos un palacio mental con un montón de pistas que nos han ido dando los personajes y nosotros las podemos usar para combinar o presentárselas a los personajes si tenemos la oportunidad o lo que sea. Y luego, el twist que tiene este juego es que tiene viajes en el tiempo. Podemos ver lo que han estado haciendo los personajes en el pasado. Y todo esto frame a frame, que son como los tres sistemas principales. Luego, pues hay otras cosas más de diseño, de la narrativa, cómo avanza y todo eso, pero a nivel core técnico que nos interesa, son estos tres sistemas. Por un lado los diálogos, por otro lado el palacio de memoria y por otro lado la barra del tiempo. Y nada Genial. más, esto es lo básico que hay que saber. Nada, está perfecto. Que por cierto se ve precioso, creo que os lo he dicho un millón de veces, Sí, pero da gusto programar cuando tienes como algo bonito con lo que hacerlo, ¿eh? sí, sí. Eh, Vale, no sé si tienes preparado algo que nos pueda hacer la idea de cuáles son, digamos, las clases más relevantes. No te voy a pedir un diagrama de clases, creo que no Bueno, he hecho tengo ninguno en los últimos cinco el años. mejor diagrama de clases que puedes ver, que es lo que acabo de contar. Fantástico. También a Y escala, así. porque un poco lo que he intentado representar aquí es, pues, hay estos tres sistemas y un montón de otras pequeñas clases que lo rodean. Pero a nivel core lo que nos interesa saber es esto. Hay los diálogos, que lo he hecho a propósito un pelín más grande porque el juego se apoya al completo por encima del sistema de diálogos. De alguna forma todo depende de los diálogos. Y a partir de los diálogos, pues existe la barra del tiempo, que tiene una conexión un poco rara, que luego podré contar como un poco más en profundidad por qué existe esta conexión rara. Y luego con los diálogos, igual que he dicho antes, que puedes presentar ideas, de alguna forma tienes que poder comunicarte con el Palacio de Moria. Son, son estos tres sistemas. Hay más cosas, pero a grosso modo es solo eso lo que nos interesa para representar el juego entero. Vale, perfecto. Joder, parecen sistemas grandes. O sea, creo que a lo mejor si nos hablas un poquito más de alguno de ellos y has dicho que el diálogo es el más relevante, ¿qué prefieres? ¿Dejarlo para el último o empezar por Yo ahí? empezaría por ese porque a partir de ahí podemos llegar a Vale. muchos más sitios. Vale, Vale, perfecto. Pues entonces háblame un poquito más de cómo por tienes montado eso. el sistema de diálogo. Antes de empezar, me he tomado el lujo antes de tomar algunas capturas para que se vean los diálogos porque hay demasiada cosa y Ah. no... Nada, estupendo. Por un lado, ya se ha visto, puedes interactuar con los personajes, se van mostrando personajillos en pantalla y luego también se muestran personajes más pequeños que reaccionan de alguna forma a lo que dice el diálogo, ya sea con una pequeña animación o que se van moviendo por la pantalla. Por otro lado, también puedes ir avanzando, seleccionando opciones en los diálogos. Luego tienes algunos momentos más cinemáticos. También se van mostrando pop-ups.
Y bueno, y aquí para representar animaciones que hay en medio de los diálogos. Te hay un montón de cosas. Entonces, para este sistema Ujú. tenemos dos cosas. Lo que es el diálogo y luego lo que es el Dialog Manager. ¿Por qué se diferencian estos dos? Porque pueden haber dos diálogos abiertos al mismo tiempo. Cuando tú estás en el Palacio de Memoria, tú puedes hacer relaciones de ideas, tomar una decisión y abrir un segundo diálogo. Por eso hacemos esta distinción. Bueno, Dialog Factory se llamaba. Ya, antes se llamaba Ujú. Dialog Manager, pero se cambió el nombre. Pero ¿el factory es por gusto o porque de verdad estás usando una Porque es factoría? una factoría que te devuelve un diálogo. Vale, 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 vale. Perfecto. Sí, te hace el setup del diálogo, te instancia la vista, te crea la Ujú, historia que, no lo he dicho, pero usamos Inc. Inc es un ujú, plugin gratuito para un lenguaje de scripting para diálogos. Y lo ujú. Es open usamos, source también. sí, es open source, lo podéis encontrar en GitHub, va bastante bien. Y, y es lo que usamos como backend para escribir los textos. Y luego, pues, cargamos la historia, hacemos todo el setup de las vistas, el dominio del diálogo, y eso se lo mandamos al responsable del diálogo en ese momento, que puede ser un personaje o lo que sea. Vale, vale. Sí, separando un poquito la vista Sí, del resto. sí. Genial. Aquí los diálogos al final, al ser un sistema tan core, Ujú. quise reforzarlo mucho con test, por eso hay esa distinción entre dominio y vista. Porque así me resulta mucho más rápido testearlos si no tengo que abrir una escena, instanciarlo todo ahí, que los tests son mucho más lentos. Y entiendo que todos los test los tienes en la parte de dominio para Sí, en la parte de vista no me integridad, interesa etcétera. tanto tenerlos porque Ujú. suele iterar mucho más y se nos romperían mucho más fácilmente los tests. En cambio, Claro, en claro, dominio es tiene mucho más sentido. difícil que se nos rompan los tests. Ujú, Y luego esto. Hay la distinción entre vista y dominio. Dominio simplemente tenemos los tag processors, que es un poco lo que orquesta esta interactuabilidad. De la ujú, forma que antes en el diagrama he representado que tiene algunas conexiones así rarillas, ujú. tengo una lista de las cosas que puedes hacer desde un diálogo aparte de mostrar texto. Tú en un diálogo Vale. puedes mover personajes, puedes mover cámaras, puedes modificar postprocesado, controlar el palacio de memoria, reproducir canciones, reproducir animaciones, viajar en el tiempo, mostrar pop-ups en pantalla, añadir, quitar ítems del inventario, añadir ideas al palacio de memoria, navegar por el historial de los diálogos, que esto es una movida de cuarta pared, y Ujú, poder concatenar cualquiera de estas acciones en el orden que te dé la gana. ujú. Y esto Vale. inicialmente se encargaba únicamente del diálogo. De aquí todos los tag processors, que hay unos tags, por ejemplo el de Memory Palace, que Ujú. se usa para indicar que hay una pregunta en medio del diálogo y abrir el palacio de memoria para que tú presentes una idea. Vale, vale, perfecto. Y entiendo, claro, o sea, tiene más sentido. Todo esto es simplemente parseando en la propia línea, lo tienes con, no sé Sí, si serán hashtags o sí, tú algún otro tienes el... símbolo. Mira, lo puedo buscar por aquí uno rápido. Ujú, Mira, por ejemplo, este. Estos son ujú, callbacks que se usan para cinemáticas y ujú, son tags de Inc. Esto Inc, cuando procesa una línea, te devuelve por un lado toda esta línea de aquí y por ujú. otro lado una lista con los tags estos que hay aquí. Y Vale, nosotros pues perfecto. iteramos por cada uno de estos tags y vamos cogiendo todos los tag processors, vamos llamando uno a uno de que lo intente procesar y pues el de Palacio de Memoria va a intentar leer si es el tag de Palacio de Memoria Vale. y si lo es lo va a procesar. Y así O con sea, se encarga todos. cada una de las clases de saber si ese tag le pertenece a él Sí, o no. sí, al final es Vale, eso, vale. es una interfaz que tengo un parse Ujú. y luego un callback porque algunos necesitan callbacks. Sí, estaba viendo ahí los namespace como echo de menos Sí. organizar cosas con namespace, la verdad. Pero sí, sí, sí. Genial. Vale, y claro, esto entonces os ayudará un montón si queréis meter algún tipo de funcionalidad nueva que se pueda manejar, ya sea desde el diálogo o desde otro Sí, sitio, este es siempre puedes.
claro, antes esto era un switch larguísimo que procesaba Claro. todos los tags, pero el problema que tenemos con el sistema de diálogos es que a medida que vamos avanzando con la narrativa del juego, se van añadiendo casos de uso nuevos, como el caso de uso de quiero hacer una broma en los diálogos en el que el personaje te controle la interfaz del juego. Claro, hay que añadirle esa funcionalidad y vete a buscar tú dónde es. Con los tag processors, teniendo ya abstraído, puedes generar callbacks fácilmente o Claro, cosas es que así. eso te iba a contar, para recuperar luego, digamos, al diálogo, por eso la doble conexión entre el sistema de diálogo y el resto de sistemas, porque claro, luego tienes que seguir el diálogo cuando termine, ya sea la Sí, cinemática sí, por tiempo o ya sea la actuación que haga falta, ¿no? sí. Luego eso, Vale, vale. dado este lío que tenemos con los diálogos, quisimos Ujú, hacer una distinción entre algunos que son más relevantes y otros que lo son menos. Y entonces aquí ujú, creamos esta diferencia entre lo que es un diálogo y lo que es una cinemática. El diálogo básicamente es lo que todo el juego va a necesitar en todo momento, que es pues la capacidad de mover personajes, el de mover cámaras, postprocesado, bueno, casi todos ellos excepto los más raros. Y luego creamos las cinemáticas. Las cinemáticas son pues algunos que necesitan casos de uso más concretos para los que no merece la pena añadir un tag nuevo o complicar mucho más el sistema de diálogos. Ah, porque Y son muy específicos, a lo mejor por un momento en el son, tiempo. por ejemplo, hay uno que el personaje se ponía a controlar el palacio de memoria o que lo reemplazaba. Esto solo se va a Mm, usar una vez en todo el juego, no voy a crear una abstracción para usarlo una vez. Hay claro, otro claro. que te navega por la interfaz del juego de forma automática. Otros que te alteran el estado de la escena. Y otros que tienen alguna animación muy compleja y necesitan un setup más complejo que no pueden soportar los diálogos de por sí. Y esto pues nos Vale, vale. comunicamos con los callbacks estos. Que por ejemplo, este que había abierto antes, que es una cinemática más currada, está toda llena de Ujú. callbacks. Mm. Que son ints y no me gustaría que fuesen ints, pero en ese momento Eso se te iba a hizo así. decir, o sea, lo tienes entero por enteros. O Sí, sea, y luego que haces un esto switch fue enorme por ahí una o... decisión de la que nos arrepentimos bastante, pero como no queremos romper toda la serialización que tenemos en el juego, lo hemos mantenido así. Claro. Bueno, pero entonces luego, pero ese índice, ¿qué es? ¿De un enumerado gigante No, o- es un índice que puede cambiar por cada cinemática. No es nada global ni nada de Vale, eso, es local de la cinemática. Por ejemplo, vale, voy a vale, vale, buscar vale. alguno sencillito. Mira, este creo que es solo... Mira, este sí. Este solo tiene un... Cuando montas una cinemática, que es que heredas el Ujú. objeto cinemática, Sí. eh, tú heredas un process callback, que es un callback que te llama automáticamente cuando se parsea una línea con el callback. Por ejemplo, los callbacks estos se llaman al iniciar la línea y los callbacks out cuando terminas la línea, antes de pasar a la siguiente. Ujú. Y pues aquí Vale, pues vale. lo gestionamos así con un if o con un switch o lo que surja en ese momento. Si tuviese que Sí, hacerlo es ahora, sí igual a que... cero. Riquísimo ese, ¿eh? Sí, sí. Ya, ya, ya. No, sí, ya Sí, veo, es porque la es muy típico. fácil que hay que, aunque sea el único ID que hay en toda la historia, hay en Sí. todo el diálogo, hay que tenerlo así por el caso, el posible caso en el que aparezcan más IDs. Claro, claro. No, sí, o sea, tiene todo el sentido. Yo creo que una de las cosas que más me hicieron arrepentirme en uno de mis proyectos fue poner IDs numéricas a cosas del juego, Hmm, teniendo, o sea, si la mitad de las veces vas a acceder por un string, por ejemplo, usa la de ID, no tiene sentido, lo único que hace es joderte, porque sí, no sí. tienes ninguna referencia de cuál es el nombre o algo hasta que no tienes delante pues toda la lista y no tiene mucho sentido, la verdad. Si fueran un poquito más autodescriptivas, eh, funcionaría perfectamente, ¿sabes? Sí, Mm. sí, yo si tuviese que cambiarlo ahora usaría strings, porque esto, a no ser que tengas todo el contexto de todo el diálogo, no sabes lo que significa cada cosa y es muy complicado luego si tienes que toquetear saber qué ID tienes que modificar. Claro, pero bueno, o sea, a veces ya hay, como todo, ¿no? Ya es tarde, ya hay que tirar Sí, con eso sí, y sí. no es momento de ponerse a cambiar.
Sí, Pero sí. bueno, lo ponemos en la lista de cosas que cambiaría si empezaras de nuevo, ¿no? Sí. Vale, vale. Genial. Pues, ¿hay algo más del tema de diálogos que tú crees que... Porque, por ejemplo, has hablado antes de la integridad de los diálogos, de ver si funcionan, si compilan, si tienen algún problema o alguna herramienta que te ayude con esto. Mira, tenemos varias cosas. Por un lado tenemos los tests, que lo único que nos hace es si añadimos una funcionalidad nueva, saber que no hay ninguna regresión. Pero luego, aparte de eso, lo que más nos interesa es saber el estado de los inks, porque al final los inks son archivos como estos. Bueno, esto es bastante sencillote, pero tienen lógica dentro, tienen un montón de tags tanto dentro de las propias líneas para efectos visuales en el diálogo como al final de las líneas. Tiene un Ujú. montón de tags y el problema que tiene Inc, a diferencia de otros lenguajes de scripting de diálogos, que puedes Lo- traducirlos Localización. fácilmente línea a línea, con Inc no puedes hacerlo. Con Inc la forma es lo que tenemos aquí, que es que tenemos archivos duplicados por cada idioma. De esto Ujú. es la cinemática en castellano y esta es la misma cinemática pero en catalán. Sí, De... creo que es lo que hace la mayoría de gente cuando he visto gente usando Ink. Directamente es texto duplicado, lo cual, teniendo en cuenta además con la indentación y tal, creo que no es lo favorito Sí, de las empresas de localización. Y lo entiendo, ¿no? Porque al final son muy sensibles a que se te haya ido ya no un tag, sino incluso un tabulador sí, y no es sí. compatible con el tipo de herramienta que usa la gente de localización, ¿no? Eh, He visto esto y he visto herramientas ultra complejas para extraer parsear cada una de las líneas e ir poniendo una a una en un, pues depende, un CSV, Mm, en gettext, un JSON, lo que sea, solamente para poder trabajar con el equipo de localización en paralelo y luego volcar todo eso de nuevo en una esta de Ink, ¿sabes? sí, sí. De hecho, esta solución es una de las soluciones que probamos, pero nos ensuciaba tanto Link y nos ponía tantas restricciones luego a actualizar los diálogos que al final lo quitamos y volvimos a duplicar los archivos porque en nuestro caso nos era más fácil. Pero claro, esto te Claro, crea una serie de problemas, que es que todo el juego se apoya en que estos tags estén bien puestos en todos lados. claro. Tanto si son tags de estos callbacks o tags visuales como el de posicionamiento de personajes, como otros Ujú, tags, como es este de la idea, que te desbloquea una idea con la que avanzar en el caso. mm. Entonces tenemos esta cosa de que el juego tiene que estar bien traducido para que estos tags sigan estando en exactamente los mismos sitios para que la historia se haga bien. Y para Bueno, y que esto, cada cambio en funcionalidad vas a tener que cambiar también el claro, cambio, o propagar el cambio por todas las traducciones. O claro, sea, también. Y claro. para no tener que ir manualmente al último momento revisando script por script, línea por línea, que todo esté exacto, lo que Goldie montó es una cosa que analiza todos los syncs. Ahora hay un montón de errores porque hay traducciones que faltan. Aquí me pone un Ujú. warning de que no está el archivo de traducción. ¿En qué Pero idioma falta, por luego, curiosidad? ¿eh? ¿Qué idiomas te faltan, por curiosidad? El inglés y el catalán. En la Ah, mayoría vale, de vale. ellos faltan estos dos. Vale, vale. Y luego, pues otras cosas de consistencia, Bueno, aquí no sé qué le está pasando a este, quizá habría que mirarlo. Pero, pero bueno, básicamente te dicen cosas de falta una pausa después de la puntuación de aquí. Vale, Aquí también falta una pausa después de esta puntuación. En caso de que las traducciones existan y estén mal traducidas. Eh, vale. te dicen warning, te dice, estas dos traducciones tienen un número distinto de tags. Y te marca la diferencia de los tags. Y tenemos esto para poder más o menos agilizar esta iteración de ver que las traducciones están bien hechas y poderlas corregir a tiempo y rápidamente. No, sí, claro. O sea, no es que si no tiene que ser un... estas son las típicas cosas que yo creo que es de lo primero que hay que automatizar, porque si no llegas a un momento donde es... O sea, puedes tener una cantidad de errores Sí, sí. descomunales. Es decir,
y no sé, y para qué ir traduciendo todo al final, ir resolviendo todos los errores al final, pudiendo ir trabajando en paralelo y que cualquier cambio sea consistente entre ellas. Así que me gusta. Es que qué bien, qué bonito es una buena tool, ¿eh? Sí, Es sí, ¿para qué mentir? fantástico. Pues no sé si hay algo más de los diálogos o ya que estamos con el tema de tools, lo mismo, puedes contarme a ver si tienes alguna cosilla más que uses en esto o prefieres hablar de alguna otra De, clase en concreto. de diálogos yo creo que más o menos lo más interesante está hecho. Hay la parte visual, pero no tiene la misma chicha que otras partes. Lo que sí que tenemos, claro, es un juego con mucha narrativa y por si no os habéis fijado, todo el juego es una sola escena. Es Mm, decir, no hay esto de que a cada parte del juego te vas a una escena distinta y vas avanzando el juego ahí. mm, Entonces, hay que tener alguna forma de configurar esta escena para no tener que pasarte todo el juego cada vez que quieres testear. Una forma que tenemos es con la creación de save states. Tenemos una herramienta ujú. con la que puedes, cuando Unity cargue, que Unity, aquí puedes forzar guardados de partida en momentos concretos para luego poderlos cargar a posteriori y empezar desde ese punto. Ujú. Y este usa el mismo sistema de guardado que tienes en el juego, o sea, Sí, su serialización en JSON, todo sí, igual, usa el ¿no? mismo y bueno, Ujú, puedo convertirla a una compatible con la build final, porque en alguna feria hemos llevado un save state concreto para que puedan probarlo. ujú, Y otros por si a alguien le peta una build en algún playtest, guardamos esa build y luego nos la mandamos a nosotros y la ejecutamos en el editor para poder debuguear. Tenemos estas dos mm. funciones. Claro, tiene sentido. Esto en cuanto al sistema de guardado para poder testear. Luego tenemos otra, que es más chula, que es los Ujú, testing tools. Aquí creamos un montón de presets para poder testear distintas partes del juego. Aquí quiere testear pues una confrontación con Steve. Aquí queremos testear el juego normal, en condiciones como si probásemos la demo de Steam. Otro, pues después de preguntarle una cosa a Justiniana. Y tenemos todo el presets con variables seteadas en los diálogos, más variables en los diálogos, estas de tipo imp, y luego una serie de ideas que hemos desbloqueado. ah, mira qué chulo con la miniatura y todo, ¿eh? O Sí, sea, sí. eso era innecesario, ¿eh? Sí, pero Era ayuda mucho que innecesario, haya pero queda muy miniaturas. bonito. Pero sí, 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 me parece fantástico. O sea, vale, entonces tú lo que haces es, o sea, son scriptables y lo que haces es simplemente, pues en el testing, Sí, pillas uno de esos presets sí, o mira, por modificas ejemplo, tú ahora el que rápido quieras en... puedo enseñar este. Imaginamos que ahora queremos testear una cosa que hay en esta isla de aquí. Y queremos ir rápido ahí, pero el problema que nos encontramos es que cuando llegamos no podemos cruzar el agua. Ujú. Entonces tenemos justamente un toggle aquí con el cual podemos meter que puedas cruzar las paredes y saltarte toda esta parte del juego para poder ir directamente ahí. Vale, vale. Un constraint work. Bastante descriptivo, me gusta. Sí, sí. Ahora puedo pasar por encima Ah, del bueno, pues agua y desde aquí a testear lo que hay en la isla. Que ahora mismo no hay sí, mucha eso, cosa. Bueno, y una eso pelota. hace poco, no recuerdo a quién fue, pero era algún vídeo de YouTube que decía que una de las mejores inversiones que puedes hacer en Early Development es empezar a hacer herramientas de testeo que no tenga que hacer la misma tarea una y otra vez para testear lo mismo. Sí, Y sí. parece que en vuestro caso lo aplicasteis bastante, bastante bien, la verdad. Y luego tenemos otras. Espera, para este tengo que desactivar el ratón. Por ejemplo, este lo empecé a hacer hace poco. Claro, queremos que el juego se pueda jugar. Tenemos modo point and click, donde Ujú, podemos ir moviendo el personaje así, pero queríamos testear que funcionase bien en una pantalla táctil. Entonces, tenemos una ujú, terminal con ujú. varios comandos por aquí. Y uno de Que ellos esta la es. tienes hecha tú a mano, la terminal. Sí,
Bueno, derivé de una que ya existía y luego la fui modificando a mi gusto. Ujú. Y ahora pues estoy emulando el Touch. No debería. Ay, no, espera. Ahora lo estoy emulando. Y aquí no me funciona el hover, que es el fallo que tenemos ahora. Claro. Ah, Porque es eso. Ahora estoy emulando como si fuese una pantalla táctil, pero nos ayuda a testear sin tener que hacer builds para otras plataformas. no, claro, genial. Y estas mismas variables son las mismas que puedes luego modificar si quieres en lo que nos, en la herramienta de buguear el, que enseñabas antes. O Sí. son totalmente diferentes. Vale, vale. Son bastante diferentes, pero hay algunas features que están guardadas aquí. Por ejemplo, podemos forzar el guardado de partidas de aquí, cargar un slot concreto de la partida. Ah, claro, más que Eh, setting del juego son funciones específicas en ese sí, momento. sí, son funciones específicas que nosotros programamos. Mira, la forma de, de añadirlo. Ujú. eh, encuentro alguno. Mira, aquí mismo. Mira, aquí. Así se añaden. Tenemos un atributo Claro. que es el uCommand, y cuando iniciamos la terminal, el juego, la terminal busca todos los uCommands en los scripts y los se registra automáticamente. Y así Mm. lo podemos añadir funcionalidades, herramientas estas mucho más fácil y mira, Ah, y pues lo sí, tenemos no ahí. sabía. Yo creía que lo ibas a haber hecho por reflexión pura y dura, con el nombre del método, con todo lo que estuviera en esta clase y ya está. Pero bueno, mucho más controlado así, Sí, la sí, verdad. Sí, bueno, a lo mejor yo estoy acostumbrada ya a no usar Unity, que yo sí, ya también. directamente llamo a las cosas por nombre y es como, mira, tiramos para adelante. Pero sí, de hecho, te iba a comentar, porque ya que hemos tocado tanto herramientas de testing y tal, comentaste antes lo de que era una sola escena Sí, enorme y hemos hablado de los diálogos y creo que está muy relacionada la siguiente que te quería preguntar, que es la de tiempo, con lo que es el escenario en sí, ¿no? A mí me da la impresión. sí. Si me cuentas un poquito más. Vale, pues en cuanto al tiempo, lo que tenemos por un lado, tenemos los personajes del pasado, que ahora mismo están desactivados. Ah, no, están activados. Eh, Hay los personajes del pasado, que son réplicas de los otros, pero con unos scripts ligeramente distintos. Ujú. Y luego, por otro lado, tenemos los paths. Por ejemplo, en este caso, tenemos un path muy sencillo, que nos indica que, bueno, color no es el mejor de todos, pero aquí indica que es que creo que tenía para personalizarlo, pero no me acuerdo dónde estaba. Nada, se ven bien, Mira. no te preocupes. Sí, Ah, es que mira. se rompió toda la serialización. Bueno, Bueno, y eh, la configuración. ahí la No, pero no configuración. pasa nada. A lo Hace mejor mucho es que no lo que toco y no. hay que abrirla de nuevo, no pasa nada, se entiende. Bueno, eso, hay algunas ayuditas para hacerlo. Puedes ir modificando los paths Ujú. y te indica, pues esto, en el punto uno estás en el segundo cero de la timeline. En el punto 2 empiezas en el segundo 10 y te estás quieto ahí hasta el segundo 80. Y finalmente, en el punto 3 pues llegas al 99 y en el 100 te quedas ahí aún. ¿Cómo de larga es o sea, cuánto tiempo es Son en 100 total? segundos. Vale. Sí, hay algunos. Estos son los del tutorial, por eso son tan cortos. Luego hay otros más Vale, eso te iba a complejos decir. que sí que hacen todas sus curvas, van paseándose por aquí y por ahí. Y eso. Lo que nos ayuda a los Beziers es que nos es mucho más fácil definir algún path un poco más natural. Claro. Y luego tenemos una herramienta, bueno, una fórmula que encontramos por ahí, que es Ujú. lo que normaliza los puntos entre medio, que los Beziers no están normalizados de base. Los puntos estos entre checkpoint y checkpoint, que la distancia, la velocidad sea siempre la misma, más o menos. Ujú. Claro, tiene sentido.
Ah, genial. Y entonces tú tienes una sola escena, digamos, que lo que haces Sí, es ir modificándola a lo largo del tiempo, pero el juego no es solo esta escena, hablabas también del palacio ¿cómo lo has llamado? El palacio el palacio de de... memoria, sí. Vale, vale, pues el palacio de memorias que es otra escena dentro de esta escena, la instancia, Esos está son siempre... prefabs, porque Ujú, al final esto está todo el rato activo dentro de la misma escena. ujú, Entonces los datos tienen que estar ahí sí o sí y por ende es un prefab. ujú, Un prefab que eso tiene que estar aquí. Y está activo todo el rato, lo único que se oculta y se desactivan algunos scripts de por medio cuando oculto el palacio de memoria. Cuando lo abro se activan las burbujas, se activan las físicas que tienen, porque ujú. tienen físicas que se pueden ver bien aquí. Míralo, qué maravilla. Esto no lo recomiendo hacer, es un esfuerzo No, innecesario. pero eso es con el motor de físicas de Unity No, tal cual, ¿no? no porque son Vale, escalas distintas y no puedes usar el motor de vale, físicas de Unity en UI. vale, vale, vale. Sí, es que te iba a decir en plan, es que siempre me mata, yo no hay nada que me mate más cuando abro un proyecto de Unity y ves tu escenita pequeñita con tus mil y pico y Sí, tal, y sí, te das cuenta de que esto eso claro. es, Bueno, no se ve. que eso es tres pixelitos en una esquina de toda la UI, y ni siquiera es que tengas la UI enorme, que es el tamaño normal. Sí, es esto. Sí, Las físicas funcionan en la escala esta de aquí, no funcionan en esta escala de aquí. claro, Entonces hay claro, una claro. cosa custom ahí muy sencillita, pero es una cosa que me parece innecesaria. Mm. No, pero yo creo que han quedado suficientemente bien como para que esté justificado. O Sí, sí. Al ser sea, círculos aún es fácil de hacer. es como añadir confeti a las cosas. O sea, nunca es Sí. suficiente confeti. Me parece bien, es la chispa del juego. Genial. Entonces, esto simplemente es un prefab que tienes activo. Sí. Vale. Con la Luego, escena. un caso más concreto en el que no hemos usado prefabs es si vamos aquí arriba. Claro, hay cosas como el palacio de memoria que sí que está activo todo el rato. Ujú, Pero hay otras partes del juego que no tienen que estar cargadas todo el rato, como lo son los minijuegos. En ujú, este caso, los minijuegos, estos assets no deberían estar cargados toda la partida porque llenan memoria, que no siempre es abundante. Y, y eso, tenemos que tener alguna forma de cargar cosas nuevas y a la vez descargarlas cuando ya no son necesarias. Y para ujú. esto, lo que hice fue hacer que fuesen subescenas. Que en Godot sería muchísimo más fácil, pero en Unity te toca sufrir cómo funciona. Pero en esencia lo que hago es cargar una escena aditiva. Lo puedo simular aquí. Ujú. Es como si cargases una segunda escena que está por encima. Sí, 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 sí. Y esto lo que nos ayuda. Tiene dos ventajas. Una esa de que nos ahorramos el hecho de que haya memoria presente, haya memoria ocupada de cuando no debería estarlo. Y por otro lado, estos minijuegos son como hacer pequeñas jumps. No requieren mucho esfuerzo porque son como sistemas medio aislados. Y Ujú, entonces lo que se nos permite es el tenerlo como escena aparte, es que sea prácticamente como un juego aparte, que es programado aparte y lo has metido dentro del juego. Y lo monté de esta claro. forma que se instanciaba como escenas para que yo pudiese programarlo rápidamente como escena aparte, testearlo todo aparte y que luego al meterlo en el juego completo simplemente funcionase, se cargase bien y ya. Ujú. Nada, eso está genial. Entiendo que si me estás hablando también de intentar optimizar que no estén las cosas en memoria y tal, habrás tirado también de adresables, ¿no? Claro, todas estas escenas funcionan con adresables. Mm, Tenemos varios grupos. Principalmente lo usamos para dos cosas. Una para esta de la carga de escenas, porque nos ujú, permite gestionar el flujo de carga de escenas mucho más fácil y el flujo de carga de los assets. Todo esto se nos gestiona de una forma mucho más sencilla. Pero por otra, nos permite una separación de tipos de assets. Por ejemplo, podemos separar un asset que es para demos y un asset que es para el juego completo. Y entonces cuando exportamos una demo, stripeamos todos los assets que no son necesarios para la demo.
y Ujú. cuando es el juego completo los incluimos todos. Eso siempre me pareció súper curioso, porque yo he visto, hay algunas demos que realmente lo único que han hecho es el juego completo y le ponen alguna condición para que no puedas tener el juego Ya, completo. A mí me daría pavor, de verdad, sí, sí. subir el juego completo y distribuirlo como una demo, donde directamente si alguien hubiera flipeado un booleano de alguna manera, aunque sea en memoria o algo, directamente se te Claro, que desbloquea como te totalmente encuentre el ese juego. flag que Claro. diferencia la demo entre el juego completo, te han ya quitado todo el juego gratis. Sí, sí, tal cual. O sea, pero está muy bien lo de poder stripearlo también. Además, así te ocupa mucho menos lo que es la Sí, demo y no sí. tienen que bajar. Pues no sé cuánto ocupa el juego entero ahora mismo. Tampoco mucho. Optimizamos bastante el espacio y nos pesa como 200, 300 megas. 300 megas. Que aún Ah, tiene que está aumentar más bastante cuando bien. haya más música, pero pesa bastante menos de lo que esperaba. Mm. Pero entonces la demo tampoco te rascará mucho, ¿no? Porque ahí está No, mucho de lo no, que nos es binario. ahorramos entre 50 y 100 megas en la demo. Ah, en este caso, entonces es mucho menos. Supongo que luego con las canciones y tal, si Sí, solo vas a usar un par, sí que puede que se note más. sí, Pero sí. sí. Con canciones sí que es donde hay la diferencia más grande. Mm. Vale, estabas hablando antes también del tema de los test, comentaste por encima en plan, y por eso tenemos los test. ¿Cuántos test tiene, por curiosidad? A ver, aquí va a salir un número mucho más grande del que toca, que tengo que calcularlo, porque hay un plugin que tiene muchísimos tests. En total tenemos 177. Vale, Que este es un buen número, ¿eh? sí es un buen número, pero no todos los sistemas están testeados. Porque cuando empezamos el juego tampoco conocíamos mucho el testing y toda la filosofía detrás. Entonces no hacíamos test. Hasta que Yo me no di soy cuenta fan de que cobertura al 100%, ¿eh? O sea, no te no, no, preocupes. pero cobertura 100% no. Pero un mínimo para algunos sistemas que no tienen ni un solo test estaría bien. No, pero siempre es más Y interesante tener pues lo más sí, susceptible a error que tal y si acaso cubierta pues algunas de las regresiones más comunes para darte cuenta pues si algo se ha roto de lo que más débil está o más eslabón en el sí, sí. centro. Por ejemplo, el sistema de diálogo sí que le puse mucha caña con los tests. Para Ujú. que nos aseguremos que todo funciona correctamente. Y alguna vez nos ha pasado de alguien ha visto un bug y luego hemos ido a ver los tests y es que alguien había sacado la build sin pasar los test antes. Ah, amigo. Y ahora es cuando dice, y el amigo soy yo. Es probable, es decir, no soy responsable de sacar las builds, pero Alguien, es me lo que encanta la pasa tercera persona, cuando ¿eh? no tienes un CI. A ver, pero bueno, y entonces estabas hablando entonces, entiendo que tema de TDD y tal tampoco seguisteis mucho o solo con algunas Con partes. algunas partes. Por ejemplo, una parte que la hizo más por el reto que por el hecho de que realmente fuésemos a sacarle partido fue el Ujú, sistema de audio porque vi como muy claro cómo hacerlo con TDD y ujú, lo hice para probar y salió bastante bien porque nunca ha fallado nada de ahí. Entonces, ujú. los requisitos son Bueno, un sistema que nunca han cambiado, entonces se ha quedado ahí, funciona siempre y está testeado ujú. además. Sí, eso sí me he dado cuenta yo, que cuando crees una filosofía de este tipo necesitas tener unas especificaciones muy, muy, muy concretas y como muy poquita variabilidad en el futuro, porque Sí, si no es claro, que se vuelve casi insostenible. cuando tienes test, si una parte cambia mucho, que en nuestro juego, dependiendo de cuál es muy típico que cambien, es bastante Ujú, difícil mantener los tests porque cuando cambian requisitos, muchos test hay que borrarlos y volverlos ujú. a hacer para los nuevos. Y eso al final Ya. quita tiempo, quieras o no. Genial. Te iba a preguntar, en temas de, porque antes comentaste el tema de las partidas guardadas que lo estabas usando en el plugin para debuguear y tal, Hmm. ¿vale? ¿Tienes montado algo que es custom y tal? Cuéntame un poco cómo tienes montado el Tenemos, tema de guardar. tenemos un sistema todo full custom que monta un mini diagrama para que se entienda un poco más. Me encanta, porque al principio parecía que solo habías traído como tres cuadrados en un triángulo y digo, se ha matado No, aquí a hacer el diagrama y de repente cada minuto va apareciendo cosas nuevas en la tengo, pizarra infinita. tengo las partes que son difíciles de explicarlas. Esta es la última que tengo, ya está, ya se me han acabado los diagramas. Bueno, a ver, que al menos en el último momento ya estaba sorprendida, así Sí. que adelante. Básicamente tenemos esto, el proceso,
si te has fijado antes, cada vez que inicio el juego, además de la carga de Unity, luego hay una segunda carga, que es la pantalla de carga del juego. Se ve aquí. Bueno, pues espera, ahora he ido a la escena No, que no sí, claro. tocaba. Esto, volvemos a esperar la carga de Unity. Pero esto, además de No lo esta echo de carga, menos ni un poquito, ¿eh? O sea, hay una segunda ni un carga poco. que Vale. se ve aquí pequeñito en la ruedecita, que es como si hiciésemos una transición entre escenas en la que se está ejecutando todo el proceso de transicionar de escenas. Que puedo... Ujú, Es bastante fácil de leer, entonces lo puedo enseñar ujú. rápido. Mira, por ejemplo, aquí tengo un enumerator, porque en el momento no existían los asyncs bien integrados con Unity, entonces hubo que Te tirar iba a de esto. preguntar en plan que estaba viendo mucha corrutina Porque en el y momento tal. que empezamos el proyecto, los asyncs en Unity estaban muy mal integrados. Y entonces Vale. no los usamos. Y ahora sí que ya hay algún async por ahí, pero no muchos, Mm, porque al final estamos ya dependiendo demasiado de los enumerators. claro, claro, Pero claro. eso, es tema de Unity que no nos dejaba. Pero Mm, eso, hacemos, cuando iniciamos una carga de escena, hacemos, bueno, movidas de transición, cargamos la escena de carga de la pantalla de carga, desactivamos la escena anterior, bueno, movidas de transición. Luego cargamos los bancos de Fmod, porque hay ujú, que cargarlos manualmente cuando usas addressables. Cargamos la nueva escena, esperamos que todo esté bien cargado, que Fmod hay que hacer estos apaños para los addressables. Y luego, eh, además, le avisamos al Safe Manager que nos cargue la partida, bueno, el archivo que pertenece a esa escena, que son archivos mm, distintos por escena. Y luego, pues seguimos con la transición, cerramos la escena de pantalla de carga, reiniciamos algunas cosas que hay que reiniciar entre escenas, mm. reactivamos el input, reactivamos escena y pasamos a la escena siguiente. Este es como el paso grande en el que hacemos una transición de escenas, de la cual de por medio hay la carga del archivo de guardado. Entonces, por eso en el inicio, cuando inicio el juego en Unity hay una pantalla de carga. Que Claro. podría montarlo de otra forma, pero lo monté de esa forma porque me implicaba menos añadir menos cosas en el código. Ujú, Y luego a partir de aquí se pasa en el Safe Manager. El Safe Manager simplemente lee el archivo y delega todo el trabajo sucio a los Saveable Entities. Los Saveable Entities son archivos que hay dispersos por la escena ujú. que en esencia solo tienen un GUID y además dentro del mismo objeto tienen los iSaveables, que son interfaces que implementan algunos objetos dentro de ese mismo objeto de la escena. Y lo que hace el Entonces Safe Manager. cada parte tiene como responsabilidad sobre una porción, Sí, digamos, de esa partida sí, guardada. sí, claro. Normalmente cuando tú buscas por internet cómo hacer un sistema de guardado, todos te enseñan lo mismo de ten una clase enorme que contenga todo y luego Ya. cargas esa clase y que todos vayan leyendo de esa clase. Eso Sí, eso está se bien para un gestiona proyecto regular. pequeño, pero Mm, cuando empieza a crecer y cuando van añadiendo cosas nuevas, empieza a tener problemas de que hay que crear migraciones, todos tienen que conocer a una misma clase, que es muy arriesgado que esa clase se rompa. ujú. Hay mucho riesgo ahí. Y, y al final hice esta cosa donde hay los Saveable Entities, que son una entidad que contienen un fragmento del guardado. Y para cuando queremos cargar partida, el Save Manager lee el GUID y le manda la sección que solo pertenece a ese objeto. Solo le manda esa Vale. porción del JSON, que es un JSON al final. Ujú. Y luego el Saveable Entity ya hace exactamente lo mismo. De si tiene múltiples saveables, le dice, vale, tú tienes esta porción del JSON que me ha llegado. Tú tienes esta otra porción del JSON que me ha llegado. O sea, es como, ¿es suficiente para crear un lado? No, vamos todavía más abajo. Y luego estos sí que ya se encargan de leer los archivos, que ya son como los que lo tienen que guardar. Hay lo que lo ¿Y me, tienen que procesar. y me Y puedes poner algunos ejemplos sí, de qué tienes a cada nivel en concreto? sí, mira. Bueno, luego cuando se guarda la partida se hace la inversa. El, Vale. el Save Manager llama
a los saveable entities que busquen datos, los saveable entities buscan los iSaveables y empiezan a hacer la marcha atrás, generando el JSON de Mm, camino. Vale, pues, mira, por ejemplo, tengo, eh, mira, el layer character. ujú. Layer character implementa el Hostia, qué iSaveable. delirio. Sí, Ese, lo tenemos todo me muy... ha dolido ahí, ¿eh? Sí, vamos a olvidar que eso existe. Colapsando y no mirando atrás, ¿eh? Vale, vale, vale. Vale, pues tenemos el iSaveable y aquí hacemos esto. El capture as JToken Ujú, lo que hace es, pues, devuelve el JSON cuando guardas la partida. Es decir, cuando guardas ujú. la partida, lo que hace es ejecutarse eso y eso tiene que devolverle un JSON, que son los Ujú. tokens estos. Y luego, Vale. cuando cargas la partida, se llama esta función con la porción del JSON que le pertoca a ese objeto, que en este caso es este, y se hace exactamente la inversa. El motivo por el que aquí es transform.position equiposition es una movida de Unity de multithreading, que se lleva fatal con el multithreading. No, sí, claro, pero esto, por ejemplo, te permite que si determinados momentos, determinadas condiciones del personaje no quisieras tú guardarlas expresamente en ese punto, porque te puede dar luego problemas al volver a sacarlo de ahí, por lo que sea, siempre puedes hacer como una modificación un poquito más planura, ¿sabes? Un poquito más pequeñita en Sí, concreto en ese momento que se persista y luego que tú tengas sí. te asegures de que eso vaya a venir de vuelta coherente, ¿no? No sé si has tenido algún Sí. caso así donde tienes que no guardarlo literalmente, sino hacer alguna triquiñuela ahí. O es todo Eh, bastante literal. no, es todo bastante literal lo que hay que hacer. Como mucho hay que crear extensiones de cómo se cargan los JTokens o o algunas clases que, por ejemplo, ay no, este es el Sable Entity. Eh, Hay algunas clases que tengo que hacer manualmente yo, procesar todos los dice bubbles porque no son monobehaviors. Mm. Y, eh, Claro, no, tiene pero- sentido. La verdad es que está bastante. Yo lo tengo que. Cuando he hecho un sistema mínimamente complejo, también lo he intentado granularizar un poco, pero no hasta este punto. Ha sido más como a lo que ya era como muy repetitivo y tal, pues crear distintos componentes, por ejemplo, para los minijuegos y cositas así, que se encargan solamente de esa sección, pero no tan así. sí, mira, por ejemplo, aquí hay un caso un pelín más complejo que es Ujú, en una cinemática. En una cinemática normalmente tienen como el momento de que se ha hecho el setup, que es cuando se han cumplido las condiciones como para que se pueda ejecutar esa cinemática, y luego el paso en el que has completado la cinemática y se ha acabado y se destruye. ujú. Y son como dos estados distintos que se guardan en un diccionario dentro del JSON. Entonces, Ujú, imaginamos que en un momento la cinemática ha estado siempre activa, entonces el setup nunca haya sido necesario hacerlo. ujú, Entonces, lo que pasa es que en ese momento, en el JSON que has creado, el, el guardado de partida no contendrá el estado completado, el estado setup. Y ujú, digamos que eventualmente se crea ese caso en el que resulta que hay que hacerle que no va a estar activa siempre, sino que va a estar activo en un momento completo, en un momento concreto del juego. ujú, Pues se le añade un nuevo diccionario y hay que hacer que intente buscar si existe y si no existe que le añada valor por defecto, que ser un booleano es falso, que ya nos vale claro, para esto. vale, esto es el En- equivalente a, por ejemplo, si hubieras usado algún tipo de versionado, simplemente sí, el tener que añadir o quitar los valores a sí. mano según las versiones. Si añado hay que meterle un if para asegurarse que no intente buscar en un diccionario un valor que puede que no exista. Ujú, Y si resulta que se ha quitado un valor, la próxima vez que se guarde, por cómo funciona el sistema, automáticamente se va a borrar. ujú, No tengo que vale, hacer yo nada para que se borre, sino como aquí ya no se va a grabar, pues no lo va ujú, a exportar y en el siguiente guardo de partida se va a borrar ese dato. ujú.
Sí, yo es que soy muy fan de los versionados, tengo que admitirlo. Me gusta más Mm, que tener algo por defecto. Al final, entre versiones, siempre te puede permitir incluso forzar la modificación de algo que tuvieras mm. Sí, eh, antes, ¿sabes? O de determinada versión en concreto a la nueva y no afectar a las que no vengan de esa versión, ¿no? sí, de hecho, Pero... llegó a existir en algún punto pues la idea de meterle un tipo de versionado o por lo menos un ID de versión para poderlo identificar, pero lo acabé Ujú, descartando porque no había ningún caso en el que realmente hiciese falta. Si en algún ujú, momento hubiese el caso que necesitásemos un versionado, se haría de la ujú. misma forma de intentar buscar el tag de versión. Si no existe, es versión cero. Si Me existe, pues encanta es que un versión... versionado o sea, en plan, una especie de versionado del versionado. Sí, De, sí. no me, o sea, La a parte ver, buena del claro, JSON es que se puede extender muy fácilmente. claro. Entonces, tenemos esta capacidad para procesar el guardado y para poderlo Y extender muy el, fácilmente. y el haber elegido meterlo todo, ya que lo tienes tan granular en un solo JSON en lugar de tener, digamos, más de uno, ¿se te pasó por la cabeza en algún momento? Pues yo siempre me pregunté hasta qué punto, ya que lo estoy procesando de manera separada, el tener una carpetita, digamos, con los distintos componentes, ¿sabes? O sea, Eso yo creo que depende mucho de cada caso. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que leer un archivo del disco duro es más lento que tener los datos en RAM. Es decir, si lo cargas todo una vez, va a ser mucho más rápido que tener que cargar pequeños chunks de vez en cuando, aunque sea todo seguido. sí, sí, Y sí. entonces al tenerlo en un solo archivo nos va un pelín más rápido. O eso es mi teoría, Sí. tampoco he hecho mucho benchmark. Bueno, también lo que son lecturas y escrituras frecuentes tampoco es lo que más le gusta, por ejemplo, a algunas plataformas, a algunas Sí, consolas y también. tal. Así que tampoco está de más. Y al final los datos, cuando son así, JSON, diccionarios, etcétera, a veces nos echamos la mano a la cabeza antes de que haga falta, la verdad. Sí, no, Pero sí, el parsing de datos es relativamente rápido y al final, como se hace todo esto durante una pantalla de carga, no molesta mucho. No hay, nada. no hay ningún lagazo ni nada cuando se hace esto. Igualmente, todo esto se hace en un thread aparte, por lo que no para el thread principal del juego y en principio no hay lagazos en ningún punto. Va, genial. Pues ya para ir terminando, como hemos terminado la primera horica, quería tener los últimos 15 10 minutitos para preguntarte algo que siempre me da curiosidad, porque ya tenemos una idea más o menos de cómo va el proyecto de principio a fin, ¿no? Eh, pero si quisiéramos, por ejemplo, añadir algo de contenido, imagínate, pues, no sé, un personaje nuevo o un diálogo nuevo. ¿Cuál sería más o menos el workflow para añadir este contenido? Vale, imaginamos que queremos añadir un personaje con un diálogo, Ujú, ujú. porque al final va muy de la mano. Por un Vale, lado, vamos a suponer que ese personaje es un NPC como los otros. vale. Pues habría que hacer dos cosas. Primero, habría que pillar un NPC. Bueno, habría que pillar pues el prefab del NPC. eh, Select asset. De ahí un prefab base para los NPCs y habría que Eso te crear iba a decir. un derivante para el NPC concreto que se quiera hacer. De este es el base y luego todos estos son prefabs que derivan. O sea, el hipopótamo es el base de todos. Sí. Bueno, vale, no, es solamente el sprite que tal, porque luego he visto el hipopótamo heredado. Sí, sí. Este es un sprite temporal que hay Que para era verlo. Hipólito, se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Hipólito, sí. Sí. Los nombres son fantásticos, ¿eh? O sea, Pues eso. Por un lado, habría que duplicar el personaje y cambiarle pues el sprite, cambiarle las animaciones ujú, y que los animación pues es un animator. Ahora ujú. está en fase de que se está haciendo algún cambio en el animator porque está siendo bastante infumable trabajar. Sobre todo Mm. si eres Catalina y tienes 1.000 millones de animaciones. De todas maneras, es que organizar cosas con nodos, yo admiro mucho a la gente que, bueno, ya Ahora no le queda mucho a la gente con lo de los hay, blueprints, hay pero un,
Hay un script que te lo hace medio automático, pero aún está un poco en proceso todo. Vale, vale. Pero es eso, he crecido demasiado y hubo que crear automatizaciones para esto porque no era asumible. Claro. Y eso, por un lado, si queremos hacer un NPC del presente, pues se hace Ujú, esto. Y para lo del pasado se hace igual. Se crea son prefabs distintos porque al final las responsabilidades son distintas. Los del pasado tienen que ujú, seguir el path y los del presente no. ujú. Y se duplicaría un personaje del pasado y se duplicaría un prefab, se crearía una extensión, se añadiría todos los assets que hiciesen falta y se crearía un path nuevo para ese personaje. Vale. Y en ese momento tendríamos el personaje en la escena pudiéndose mover y todo. Pero tiene que tener Luego, la contraparte, ¿no? Entiendo, porque tendrás ahí funcionalidad. claro, ese es en el caso que solo quieras un personaje que esté ahí estático o que se pueda mover por el pasado. Ahora digamos que puedes hablar con ese personaje. Pues para hacer esto tienes que ir a Scriptable Objects, donde está aquí, y ahí en el Character Data. Habría que crear un Character Data nuevo, Ujú, que voy a pillar, por ejemplo, el de Catarina. ujú. Y pues añadirle Que pues también le tenéis puesto custom editor también, en Sí, plan a. sí, Claro. sí, le metemos bastante porque al final es muy difícil trabajar si no tenemos cosas custom. Ujú, Le metemos aquí pues el color que parece la burbuja de diálogos, SFX que tiene, aquí en el link, el nombre que se le hace en el display de los diálogos. Luego, pues, propiedades de cada frame, cuál es su identificador, cuál es su sprite, si hay algún offset visual que haya que aplicar, ujú. si hay algún sonido que hay que reproducir cuando se muestra esa imagen y la animación del animator a la que corresponde este frame de aquí. Vale. Y Vale, ya eso, con esto. pues, digo, una vez creado, ya puedes referenciar ese personaje en los diálogos y ya puedes mostrar esa cara del personaje cuando estás en un diálogo. Y todo esto lo tienes también dentro de adresables. Tendrías que recompilar los adresables para saber cuáles son los Esto, personajes. no, lo que tenemos como adresables son únicamente las escenas y los archivos de Fmod. El resto, la forma en la Vale, que funciona Unity es que cuando un objeto se referencia en un adresable, automáticamente lo incluye en ese adresable. Y de vez en vale. cuando puede causar alguna duplicidad y creo que tenemos algún warning, pero es como que nos ahorramos 20 megas arreglándolo. Aquí lo pone. Mira, nos ahorramos Sí, no, 40 no. megas arreglándolo y no merece la pena arreglarlo. No, de hecho, al final es una de las, cuando en las primeras presentaciones de adresables que hubo con lo de Unity y tal, uno de los conflictos que había era, claro, ni puedes poner todo en grupos muy pequeñitos porque estás perdiendo todo lo bueno que tiene de compactar en diferentes categorías que tienen los adresables, ¿no? De poder cargar, digamos, un Sí, chunk grande. Y tampoco puedes tener un diccionario accediendo a 370 ítems individuales porque entonces volvemos a tener otra vez el mismo problema, ¿no? Entonces, sí, sí. un punto intermedio de se asume que va a haber cierta duplicidad, pero te conviene igualmente porque si o te conviene por tenerlo cargado junto al resto de elementos en memoria en ese momento, o te conviene para no tener que cargar el resto de donde Sí, estaba en la otra por instancia, ¿no? ejemplo, algún caso en el que sí que hice esos arreglos fue Ujú. cuando un Sprite Atlas de 200 megas se estaba duplicando. Entonces, Vale. para ese caso sí que exporté solo el sprite que se estaba usando en el otro addressable y lo puse directamente ahí. Mm. Porque entonces me ahorraba muchos megas en la build. Pero para No, casos sí, tan claro. concretos no le veo necesario tener que evitar esa duplicidad. No, de hecho, a veces una de las estrategias que llevo yo es no preocuparme demasiado hasta que veas un patrón claro de un grupo de elementos que se está repitiendo Sí, sistemáticamente y ya aislar ese grupo en uno concreto para saber, ¿sabes? Para poder referenciarlo desde los terceros sin que esté duplicado en cada uno de los sitios. Entonces sí, tiene sentido. Ujú. Vale, vale, vale.
Pues entonces con eso ya tendrías el personaje funcionando tal cual. O Sí, sea, directamente. Tú en Ink le dices está hablando esta persona sí, Tuning, y se va a pues encargar toda la vista de enseñártelo. de la misma forma que aquí tenemos aquí Catarina X, Catarina Exp. Pues Catarina ya se identificaría por el ID que le hemos puesto el scriptable y aquí pues por el ID que le hemos puesto el sprite. Ya se identificaría con esto y ya te metería esa imagen en pantalla cuando detectas este tag. Mm. Ah, está fantástico. Vale, pues entonces ya, ahora sí que sí, para terminar del todo, ¿vale? Te iba a comentar, porque siempre a todo el mundo nos pasa, y creo que es uno de los miedos más grandes que tenemos mientras estamos desarrollando, y es cosas que luego te arrepientes de no haber refactorizado, de haber empezado de determinada manera, algo que te lastra, que te mata desde el principio del proyecto. ¿Hay alguna parte del juego que Hay si pudieras empezar de nuevo lo cambiarías? una parte Sí, que no la refactorizaría, la eliminaría directamente del proyecto, que es más drástico. la, las cinemáticas por timeline. Tenemos esta cinemática de aquí, Ujú. que ahora ya Madre sí de funciona mal, Dios. que no me la quería enseñar Unity. De esto gestiona el movimiento de los personajes, gestiona los callbacks de los diálogos. Queda muy bonito cuando lo ves, pero hacer que funcione esto es un esfuerzo monumental que no merece nada la pena. Y si Mm, pudiera cambiar algo, quitaría esto y lo haría todo directamente por scripting. De hecho, claro. esta cinemática y otra son las dos únicas de todo el juego que usan la timeline, porque a la segunda cinemática ya dijimos basta y pasamos a migrar todos los esfuerzos a Ink. Y aquí no se ve Claro. mucho, pero si vamos, por ejemplo, a uno de estos de aquí, ya se ve que se hacen movimientos de cámara, se mueven personajes por scripting, todo se hace desde Ink porque queremos evitar al máximo usar la timeline. No, sí, o sea, tiene todo el sentido. Además, creo que no he escuchado a nadie decir en plan, Buah, es que qué buen trabajo, qué bien hicieron aquí la parte de la timeline de Unity, ¿eh? No, es una cosa que está pensada para hacer cinemáticas, pero no para hacer videojuegos. Ah, Y bien, no, sí. O sea, buena analogía, desde luego. ¿Alguna cosita más o solamente algo nativo de... Venga, di algo también de tu parte, ¿no? O sea, algo que hayas hecho tú. bueno, eh, luego en la mayoría de cosas se han ido refactorizando. Por ejemplo, el sistema de diálogo, si me llegas a preguntar hace un año, era un desastre, hasta que Ujú, decidí volverlo a rehacer porque lo necesitaba. Pero luego habría el Palacio de Memoria, ujú, que se le hizo un refactor, pero creo que se le hizo demasiado prematuro. Y salió de regulín porque te puedes trabajar con él y por suerte no hay que modificarlo mucho. Pero mejoraría ese porque es como que las responsabilidades no se sabe muy bien qué parte del Palacio de Memoria es responsable de qué. Hay un ujú. orden de inicialización muy concreto. El otro día me encontré con un ¿Tienes bug alguna... rarísimo que alguien cancelaba la wake de ese objeto por una movida rara de inicialización. Y, y es una cosa de que la refactorizaría para que fuese un poco más obvio el ciclo de inicialización y la responsabilidad de cada parte. Sí. Bueno, pero bueno, es lo que tiene las físicas más chulas del juego ahí Sí. dando rebotes. Quiero decir que lo que va por lo que quita, ¿no? Sí, sí. Pero sí. Vale, pues entonces yo me he quedado claro, yo ya para empezar a trabajar mañana en el proyecto, vaya, o sea, muy bien explicado todo. Creo que hemos tocado más o menos todo lo que más o menos habíamos visto. No te pregunté, ¿de la UI la tienes con el built-in, lo que es la antigua, o migraste Tengo a UI con la Toolkit? antigua. Ujú, Hice algún experimento con el UI Toolkit, pero entre que no sé mucho del UI Toolkit y la movida con físicas que tenemos, que no sé hasta qué ujú, punto se podrá replicar ahí, pues decidí mantenerme en el UI clásico ujú. y no matarme mucho porque es una cosa a veces. Sí, bueno, y tampoco es tan heavy en cuanto a interfaces como para que te vaya a No, lastrar por o vaya a necesitar. suerte la mayoría de interfaces son relativamente sencillas y se puede manejar Vale, bien. vale.
Vale. Nada, pues genial. Entonces, yo creo que con esto podemos ir más o menos cerrando. Muchísimas gracias por tu tiempo y por enseñarnos. Yo he aprendido un mogollón de cosas. No creo que vaya a tocar proyectos de Unity en mucho tiempo si todo sale bien, pero me alegro de haber recordado algunas de las cosas Las de pantallas tal. de carga Y eternas. sí, o sea, eso no lo echaba de menos, desde luego. Pero sí es verdad que es muy guay, sobre todo, por ejemplo, el sistema de cargas y de guardado de partida y de carga, o como tienes montado el tema de los diálogos, o el heads up de cómo se puede volver de Messi, ¿no? De complejo, eh, tirar de la timeline de Unity, yo creo que es algo que nos vamos a llevar en futuros desarrollos, seguro. Sí, Así sí. que nada, enhorabuena por el proyecto y bueno, que sale dentro de poquito. ¿Quieres hacer un poco de promo así Bueno, para que la pues gente está. siga? El Just in Crime está en Steam. Le podéis añadir a la wishlist. Ahora mismo estamos en el Wholesome Game Fest Celebration. Así que añadidlo a la wishlist si no lo tenéis y venga. Ya está. Ahí está. Genial. Pues nada, Pues un placer, muchísimas Noelia. gracias, Jerry. Sigo mirando.